Muy bien, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Luego a continuación tendremos el descanso, así que os voy a pedir que aguantemos hasta las 12 y luego hacemos el descanso. Vamos a presentar primero a Carmina Serrano. Ella nos va a hablar de un tema, desde mi punto de vista, interesantísimo, como son las relaciones afectivo-sexuales saludables y la prevención de la violencia sexual en la adolescencia. Ayer ya hablamos un poco, ¿no?, de algunas cuestiones que seguro que Carmina va a profundizar mucho más. Voy a presentaros a Carmina. ¿Puedes? Ay, espera. A ver si no, avisarán con las técnicas que nos usan ahora. Se cambiará. Vamos a ver. Es que no va. Vuelve a quedar esta vuelta a bloquear. A ver, las técnicas. Se bloquea. Pasa lo mismo de antes, se bloquea tanto a ver. Bueno, os voy a ir presentando a Carmina, ¿de acuerdo? Sí, fenomenal. Vale. Carmina Serrano es doctora en psicología, psicoanalista, psicoterapeuta, especialista en violencia de género y trauma. Ha trabajado durante más de 40 años, ¿no?, como psicóloga en instituciones tanto públicas como privadas. Actualmente trabaja en su consulta, como decía, desde hace más de 40 años y trabaja una línea fundamental también en investigación, ¿no?, que me parece muy interesante, como es comprender, como bien indicas, las causas de la violencia de género, cuestionar las explicaciones que la propia ciencia de la psicología, la psiquiatría han dado al sufrimiento de las mujeres, revisar un poco el paradigma, ¿no?, también de, como señalaba esta mañana cuando hablábamos del masoquismo femenino, mostrar los efectos devastadores de la propia violencia de género sobre la salud psicofisiológica de la mujer y desarrollar también trabajo terapéutico que sean útiles para recuperar un poco todas estas cuestiones. Ha publicado muchísimos artículos, no los voy a enumerar todos, ¿vale?, pero ha desarrollado también desde los últimos 10 años diferentes talleres para formar en relación a la violencia de género, dando conferencias y seminarios a muchos profesionales de la salud. Además, en estos últimos años también ha sido fundadora, ¿no?, y miembro de la Asociación de Terapia y Género del País Vasco. Bueno, tiene muchísimo currículum y yo creo que con estas pinceladas te doy la palabra, Carmina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, yo lo primero agradecer a la Asociación Coploid y a toda la organización y sobre todo a Ángela el que haya hecho posible que yo haya venido. Un poco me parece que estoy emocionada porque creo que va al hilo, ¿no? Yo estaba un poco como, me abruma toda esta investigación institucional. Mi trabajo es de hormiguita, de ir viendo cómo funciona el psiquismo y cómo se puede modificar a través del vínculo terapéutico, y todo eso me ha hecho, un poco como lo que me planteaba Ana Belén, tener que revisar. Cuando yo empecé a trabajar como psicoanalista, hice mi formación como psicoanalista, me tropecé que la manera de explicar qué nos pasaba, por qué sufría yo, por ejemplo, con mi primer hijo y por qué sufrían mis pacientes, la explicación que me daban desde la perspectiva psicoanalítica no me servía. Ni a mí me gustaba sufrir, ni a mis pacientes les gustaba sufrir, ¿no? Entonces, bueno, me tuve que hacer toda una investigación con respecto al DSM, cómo se había diagnosticado, todo el cuestionamiento. Entonces me tropecé con todo el tema de lo que era la personalidad. O sea, cuando ya desaparece el concepto de masoquismo, porque se considera que no corresponde, aparece otro diagnóstico que era todavía más terrorífico, que era la personalidad autodestructiva. Posteriormente, gracias a que dentro de la Sociedad Psiquiátrica Americana aparecen las mujeres, ¿no?, planteando que esta no es la realidad, desaparece el criterio diagnóstico de personalidad, pero desaparece el impacto que la violencia sufrida genera en las mujeres. Entonces, esto fue lo que me llevó a meterme en el largo camino
yo no estoy ni subvencionada por ninguna institución ni nada. Yo, ¿no?, a nivel privado hice mi tesis. Cuando iba a presentar la tesis, entonces hice una tesis para estudiar dentro del mundo en el que yo me movía. Cuando yo presentaba para mis colegas psicoanalistas lo que yo pensaba que era lo que estaba por detrás del sufrimiento de las mujeres, me decían que era una feminista y que eso que yo hacía era sociología, no era psicoanálisis. Con lo cual, para demostrar que lo que yo hacía sí tenía validez, fue por lo que me enrolé, y eso fue una motivación potentísima para conseguir llevar adelante y sacar adelante la tesis, que cuando la tenía que presentar, o sea, cuando yo hasta esa época, cualquier tesis en psicología valía con una investigación teórica, ¿no? Mi analista, que había sido, por ejemplo, Milce, había presentado, todo era investigación teórica. A mí ya no me dejaron, llegué a un momento que tuve que hacer, y ahora lo agradezco, tuve que hacer investigación clínica. Entonces, trabajé sobre 260 mujeres, 60 habían sufrido violencia de género, y para que realmente tuviera validez, con los terapeutas que estaban trabajando con estas mujeres. Y además, este era el grupo experimental. Y el grupo control hice 200 mujeres, contestaron. Entonces, los resultados, para hacer esa investigación, tuve que diseñar un cuestionario que lo llamé, y a partir de ahí es donde he arrancado. Por eso digo que tengo que agradecer que la universidad me exigiera hacer ese trabajo. El cuestionario yo en su día lo llamé MARA, hoy lo he cambiado el nombre porque ahora lo llamo el área autodiagnóstico relaciones de igualdad, porque yo entonces tenía dos directores de tesis, uno era Nora Levito y otro era el que sabía de experimentar y de investigación. El que sabía de experimentar, todo su tema era: tienes que elaborar un cuestionario que permita valorar qué es lo que estás diciendo. Entonces, para mí, mente psicoanalítica, todo vale. Sintetizar en unas conductas, no os podéis imaginar, aquello fue la parte, yo creo, que más dura de toda la tesis. Conseguí por fin elaborar un cuestionario que yo iba viendo, porque yo estaba atendiendo a muchas, o sea, me metí en esta historia también porque tenía muchas pacientes atrapadas en relaciones abusivas. Entonces, ¿cómo era que mujeres potentísimas, intelectuales, empresarias, resulta no era el problema como nos habíamos pensado, que era el tema de la dependencia económica? Estas no tenían ninguna dependencia económica. El concepto que en aquel momento, cuando ya se abandona la personalidad autodestructiva, se construye el concepto de dependencia emocional, también me parecía absolutamente inadecuado, porque nuevamente ponía el foco en las mujeres, no en el impacto que producía el maltratador y el trauma psicológico que ese maltrato continuo y sistemático generaba. Entonces, lo que yo fui viendo es que ese maltrato, entonces, lo que fue impresionante, mi director de tesis no se lo creía, fue el nivel de validez que tenía el cuestionario. Por eso fue lo que a mí me llevó, que yo misma tampoco me lo podía creer, que tendría esa validez de las máximas. Y entonces, lo que hice fue, que un poco me encanta porque estamos dando vueltas todos, yo lo que estoy muy contenta es ver que estamos por fin viendo, ayer hablamos de la necesidad del trabajo interdisciplinar. Yo cada vez tengo más claro, no vamos a poder ayudar al sufrimiento que hay, o sea, como hablabais, los datos que nos da la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de que va a ser, estamos en una pandemia, o sea, no solo, o sea, por supuesto, los datos que estabas dando hace un momento, Ana, es terrible, ¿no?, lo que está pasando con las autolesiones, pero que es que somos el país del mundo con mayor consumo de psicofármacos. Nos estamos planteando que somos un país que estamos atrapados en un sufrimiento psicológico. Todo esto a mí me llevó a pensar que teníamos que ampliar la manera de comprender. Entonces, he escrito un libro que se llama La costilla rota de Adán, en el que hago toda una revisión de la manera en la que se ha conceptualizado la enfermedad mental y en qué medida se ha dejado fuera, lo que yo veía. O sea, se patologizaba, se ponía el foco efectivamente en los daños que se presentaban las mujeres, pero no se presentaba qué era lo que causaba eso. Entonces, un poco mi comunicación va a intentar dar respuesta a lo que tú dices. Yo he tenido que hacer un análisis
porque yo he encontrado, tengo tantas pacientes. Entonces, claro, mi trabajo, admiro mucho lo que hacéis, lo que estás haciendo tú. El mío es mucho más de filigrana, ¿no? Como d'orfebre, con cada una de mis pacientes, pero me fui dando cuenta, es insuficiente el trabajo individual. Entonces, tenemos que incorporar. Yo lo que he hecho entonces es, ahora mismo hago terapia individual y a través de lo que he desarrollado con el cuestionario, he desarrollado todo un programa de intervención, que es un taller, que lo llamo taller para mantener relaciones saludables. Lo que yo planteo, cuando yo presenté la tesis, entonces aislé 5 habilidades, que una coincide con lo que estamos hablando todo el mundo, que es la regulación emocional, pero yo trabajo en mi buena línea psicoanalítica dentro de la perspectiva del apego, en la que la regulación emocional no es algo que viene diseñada por la genética, es algo que vamos a poder desarrollar dependiendo del vínculo de apego, ¿no? Entonces, el estudio sobre el apego es largo y profundo, hay mucha investigación serísima. Entonces, yo no puedo trabajar, entonces, mi trabajo central en una primera entrevista, hago entrevista de apego adulto, por ejemplo, con los adultos, y hemos adaptado un cuestionario de tipo de apego adulto para los adolescentes. Entonces, hemos adaptado este cuestionario ARI, que ahora es para mantener relaciones en igualdad, lo hemos adaptado tanto para adultos como para adolescentes. Y entonces estamos haciendo intervención en el que estamos trabajando con este cuestionario, con estos talleres, estamos dando los talleres al profesorado, porque coincido totalmente contigo, esto es como hay tantas cosas que el psicoanálisis nos había enseñado que tenemos que modificar, hay que hacer psicoeducación. Si tú no entiendes por qué qué es lo que me pasa, por qué estoy desregulada, por qué me hace sufrir, no voy a poder resolver. Si yo, siempre les pongo el ejemplo, si yo no entiendo, veo la luz roja del coche que me está avisando que se me está encendiendo ¿no? Que está ahí mucho calor, pero no entiendo que esa señal está indicando eso, voy a arder, que es un poco en la línea, desde otra metáfora, cómo trabajar, ¿no? Entonces, el taller lo que permite y lo que nos está siendo muy útil es que haces todo este trabajo, nosotros nos construimos nuestra mente, que esto es un poco también el error del psicoanálisis. Claro que sigue teniendo un valor central, no podemos obviar el trabajo con la familia, pero es insuficiente y estamos viendo que a día de hoy tenemos que incorporar el trabajo en la escuela. Yo entonces en los talleres que estoy dando a las AMPAs y también al profesorado, ellos te explican, las AMPAs creo que al mismo tiempo hay una preocupación constante por parte, efectivamente, no de todos, efectivamente, y esto es lo que tenemos. Creo que la transformación social va a ser un cambio de a poco, no podemos pretender que somos los salvadores, o sea, creo que va a haber, ¿no?, una transformación de un poco a poco, pero creo que este poco a poco que podemos acceder es fundamental que lo hagamos. Entonces, a través de este taller nos permite ver en grupo lo que es la regulación emocional, cómo se ha construido, cómo ha sido. Entonces, yo en el cuestionario, que os lo voy a dejar colgado para que podáis utilizarlos clínicamente cuando, ¿no? Entonces, yo a mis pacientes, todo el mundo contesta el cuestionario. El cuestionario ARI, lo que yo hice fue conductas muy concretas, o sea, no es tanto el diagnóstico para el terapeuta, sino que lo que permite es que esa persona tome conciencia de qué hace con sus malestares, ¿no? Entonces, hay unas preguntas sobre la regulación emocional estudiadas en 3 ámbitos. En el ámbito de la familia de origen, cómo pasaba, qué tipo de vínculo había, qué tipo de regulación, en la manera, que este es otro aspecto central en el que nos tratamos a nosotros mismos, y por último sería la relación que cada uno mantiene con sus iguales. Si tienes pareja, ¿no?, que yo primero lo hice absolutamente central, lo que pasaba en la relación de pareja, que me dieron unos resultados que alucinaba. O sea, las mujeres, como éramos todo el estudio era sobre mujeres, valorábamos mucho más lo que nuestro compañero consideraba y pensaba sobre nosotras que lo que yo esto ya me lo imaginaba, pero cuando ya lo veo constatado a nivel estadístico,
pues me quedé impresionada. Estamos hablando de universitarias, o sea, no de gente de un nivel de rendimiento intelectual importante, ¿no? Entonces, este aspecto me parecía, entonces, un poco al hilo. Cuando yo presenté la tesis, entonces estudié la regulación emocional, la autoafirmación, que sería un poco, yo vengo de estudiar en Fórum con Hugo, entonces sería un poco el narcisismo, pero no me gusta ni el concepto de narcisismo, porque parte de una idea como que ya uno viene diseñado, no es así. Entonces, ¿cómo se gesta la autoafirmación y todo este tema? Entonces, vuelvo a hacer cómo me autoafirmaron en mi familia, qué hago yo para autoafirmarme y qué pasa en mis relaciones. Entonces, todo esto, adaptado a los adolescentes, les da unas claves muy importantes para valorar. La tercera tema que fue la asertividad. Entonces, lo que estamos impresionadas, yo estoy impresionadísima, es el nivel de violencia con el que se tratan los adolescentes. Y además, llamarse zorra, insultarse, lo consideran además que está guay, que ¿por qué? Entonces les hacemos un trabajo con un hombre, un japonés que hizo una investigación con en qué medida el tono va a condicionar el impacto sobre el agua. ¿No? Hay entonces una cosa que eso, fijaros, lo hizo IKEA, en una escuela pusieron una planta, a una planta le decían cosas en el mismo lugar, todos los alumnos para que se dieran cuenta de lo que es el impacto emocional, el maltrato, porque este es el otro tema que está totalmente escondido, le hablaban mal, le decían eres feísima, horrible, no sé cuánto. Esto es impresionante, si podéis acceder a ese vídeo en internet. La planta se quedaba hecha una basura, no crecía, y a la que le decían cosas, eres preciosa, ¿cómo estás?, de bonita. Entonces, los chavales cuando ven este vídeo, como ellos dicen, me flipo, ¿no? O sea, me flipo cómo la manera en la que me estoy hablando, el tono en el que digo, entonces, de ahí nos permite hablar lo que es el sufrimiento que les genera en la relación con los otros todo este tema. Entonces, todo esto hablado en grupo, trabajado en grupo, tiene un impacto muy importante. La cuarta que investigamos es la teoría de la mente, la mentalización, que sería comprender de qué manera yo puedo entender cómo funciona mi mente. Y entonces todo esto, claro, totalmente súper adaptado para que ellos lo puedan comprender, cómo funciona la mente de los demás. Entonces todo esto les ayuda también a, por ejemplo, todo este aspecto, imaginaros el impacto que tiene sobre la sexualidad, que ahora sería lo que yo voy a tener que hablar, si no me enrollo demasiado con todo esto. Entonces, la quinta, después de la mentalización, era la conciencia moral saludable, ¿no? Ahí también cogería todo el concepto de la conciencia moral, cómo me va, luego sería todo el tema del superyo, y en qué medida, ¿no? Ahí cogería también cojo mucho de Hugo y de Nora. Cuando presento la tesis, yo trabajé con estas 5 habilidades. Y entonces, según presento la tesis, me doy cuenta, psicoanalista de pro, que yo no había tocado la sexualidad. Y entonces, en ese mismo momento, yo estaba teniendo en consulta varias adolescentes que la manera en las mujeres, también chicos, la manera en la que los chicos y las chicas entran a la sexualidad me generaba escalofrío. O sea, borrachos perdidos, no sabían ni con quién se habían mantenido, o sea, si no tenía una chavalita, ¿no?, con la que aprendía muchísimo. Entonces, mientras que en mi época, ser capaz de dar el paso, gracias a Wilhelm Reis conseguimos entrar, ¿no?, mi generación, yo creo que tuvimos mucha suerte. Sin embargo, estas pobres tienen que estar teniendo relaciones sexuales que eran. Entonces, todo esto me llevó a que desde el 2013, que yo presenté la tesis, hasta hoy, me puse a trabajar en lo que implicaba la sexualidad, que es en teoría sobre lo que yo os voy a hablar. Bueno, entonces yo quería hablaros sobre la sexualidad, sobre el papel de Internet y las tecnologías en la construcción. Papel de Internet y las nuevas tecnologías en la construcción de la identidad y de los deseos sexuales en los adolescentes, porque este es el otro tema, ¿no?, que ahora lo vamos a ver despacio. Y el último, que ya me he adelantado, que sería el paradigma de las competencias para la salud y la igualdad.
Ahí, en este sentido, lo que yo... quiero que veáis que no se ve, está muy pequeña, que todas las investigaciones actuales sobre el apego, neurociencia... Yo aquí, por ejemplo, para poder comprender por qué las mujeres que estaban atrapadas, yo hablaba, el primer manual que hice fue Mara, mujeres atrapadas en relaciones abusivas, lo que me ayudó fue comprender, saber, me tuve que formar en trauma. Ahora mismo, por ejemplo, toda la perspectiva de la teoría polivagal de Stephen Porges me parece que me da unas claves centrales para poder comprender, entonces plantear que cuando una mujer se somete, dentro de lo que Ana planteabas totalmente de la validación, es tan importante que le expliquemos, validar y además decir, menos mal que te sometiste. ¿Cuántas mujeres que no se han sometido? Luego vamos a ver cómo podemos tener recursos para que desde la protección tú puedas salir de esa situación. Pero primero porque entonces es muy complejo el camino a recorrer para que una... Entonces yo he atendido a muchas pacientes que van y ¿no? Entonces se han encontrado con una terapeuta que les plantea, tienes que separarte, estás en una relación de maltrato. Esto es un proceso mucho más largo. Ella tiene, porque uno de los aspectos que yo encontré en mi investigación, que los mecanismos defensivos, que sería lo que Stephen Porges va del ataque y la huida, van a quedarse absolutamente dañados. Y entonces ellas se quedan absolutamente en estado de congelación y de sometimiento, que es un mecanismo absolutamente fisiológico que no está determinado por la voluntad y que el 90% de nuestra conducta va regida de esta manera. Entonces, que ellas sientan que no son unas gilipollas, que no, porque la mayoría encima es que he elegido mal, me he confundido, encima se culpan, ¿no? Digo, si que te está haciendo daño, porque además como una de las hipótesis que yo me hacía, como yo venía del psicoanálisis, era que para que una mujer estuviera, aquello que uno va buscando, ¿no? Eso que te dicen siempre, vas buscando aquello que has tenido. No, nadie va buscando que le maltraten. Lo que ocurre es, si yo no he tenido experiencias vivenciales de un apego seguro, no puedo saber lo que es un buen trato, porque no, es un idioma que no lo reconozco. Entonces, además, me di cuenta de que no solo, o sea, que personas que han tenido un apego más o menos seguro, yo siempre digo que no te coja un buen maltratador, porque nos engancha a todas. La capacidad, ¿no? Yo tenía un paciente que, por supuesto, abandonó el tratamiento, era un psicópata. Entonces él venía porque resulta que él veía a una mujer, sabía lo que... Entonces tenía la capacidad él de saber lo que esa mujer quería. Entonces decía, yo se lo daba a Carmina porque era como todo el tema de la caza. En el momento que yo sentía que esta chica ya estaba por mí, perdía todo el interés. Y ya me tenía que ir a cazar a otra. Entonces, todo este tema también me hizo que reflexionar muchísimo qué es lo que pasaba en toda esta situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso digo que toda la comprensión que yo he tenido que hacer un recorrido, cada vez que yo algo en la clínica no me va, pues me voy a ver quién me lo explica. Pues entonces tuve que hacer un gran desarrollo en conocimiento de trauma, formarme con Paz Ogden y toda esta gente que me ha servido tantísimo, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del apego, sabemos que este es el otro tema, como que está prohibido que hablemos de la ética. Entonces, cuando yo digo que nuestro trabajo como terapeutas siempre tenemos que... ¿Qué es la ética? No es la moral que nos impone una conducta. La ética es aquello que nos define lo que es bueno para mí. Entonces, ¿qué pasa? Y volviendo ahora al tema de la pregunta, las mujeres hemos tenido que aprender a que para sobrevivir hemos tenido que acomodarnos a los deseos de los hombres, porque esto viene transmisión transgeneracional del trauma. Entonces, nuestros deseos ha sido tener, entonces, a pesar de que ahora somos libres en el sentido de que tenemos independencia económica, que no le pasaría como a mi abuela o a mi madre, que para sobrevivir necesitaban tener una pareja que les alimentara porque no les permitieron tener otros recursos, ya no estamos ahí. Pero lo que es, y esto es lo que quiero que veáis, lo que son las dinámicas, yo digo que desde que se instauró el patriarcado, que fue cuando se creó esta dominación, que no fue que ha existido siempre,
Se crearon unas maneras emocionales que, ¿no? Hay una autora que a mí me encanta, que me ha enseñado muchísimo, se llama Eva Youth, es una socióloga, que ella estudia en qué medida la sociedad, el contexto, va a marcar unas emociones. Entonces, unas emociones, yo tengo nietos y nietas, ¿no? Mis nietos, mi hijo no les quiere comprar ni pistolas ni ningún tema, pero como en el colegio juegan a matar, pium, pium, hace pistola con la mano. Mis nietas no juegan a matar. Entonces, no tiene que ver con la biología, tiene que ver con la cultura. A mis nietas les enseñan, ¿no?, desde la tele, que tiene que ser... Tengo una nieta rizosita, preciosa, pero ella, con 3 años, quería tener el pelo liso, porque quería ser como la Barbie que estaba viendo en los dibujos. Entonces, no tenemos idea del impacto que la televisión, que los dibujos genera. Nos hemos quedado tan en el modelo familiarista que hay que tener presente, que no hemos tenido presente en qué medida la cultura nos impacta. Entonces, a día de hoy, ¿no? Ayer veíamos, Mar hablaba, que me encantó, porque digo, voy a empezar yo a poner aquí datos, ya no hace falta que lo repita porque ya los di hoy y ayer, en qué medida la violencia sexual, o sea, si las autolesiones en mujeres son terribles, o sea, lo que yo me estoy encontrando cuando damos estos talleres es que, ahora lo vamos a ver, el nivel de visionado de pornografía. Hasta Luis Ballester, que es amigo mío, él ha hecho una investigación, lleva haciendo años, serísima, es profesor de la Universidad de las Islas Baleares. Entonces, al hilo de lo mismo que tú has visto, en 3 años de la pandemia para aquí, hasta la pandemia, el visionado de pornografía, que ya era masivo en chavales, pero había, imaginaros una diferencia, un 70% de chicos veían pornografía frente a un 40%. La investigación última del 2023 de Luis Ballester, estamos igualando. Entonces, ¿qué tiene que aprender una niña? A erotizar la violencia sexual, a que la aten, a que le metan el puño por el culo, a que la escupan, a todo este tipo, o sea, ¿no? En las urgencias, cada vez, todo lo que es ahora la penetración anal está absolutamente como la manera. Entonces, claro, todo esto, las niñas vienen y te cuentan, es que Carmina, a mí no me gusta que me escupan, no me gusta que me aten, no me gusta que me eyaculen en la cara. Como eso es lo que ellos ven en la pornografía, porque claro, normalmente vivimos totalmente. Yo he tenido que meterme en este mundo cuando me metí con los adolescentes, a ver, entonces me he metido en un mundo que es un horror, pero que es lo que decías, hay 2 mundos, efectivamente. Y o entramos, entonces nosotros hemos organizado talleres, sí, tu hijo ve porno. No hay opción a que no lo vea, lo ve. Porque entonces tenemos un tema que me parece importante, que ayer cuando hablaba Mar, y yo pienso siempre, o sea, y creo que foros como este nos hace que ver que estamos todos muy preocupados, con lo cual vamos a buscar la manera de resolver este problema, ¿no? Ayer hablábamos de todo el tema, de lo que va a ser el carnet, etcétera. Ya hay voces que dicen que eso no lo va a resolver, pero yo veo que los padres y las madres están todo el mundo muy preocupados, y de la misma manera que cuando empezamos a conducir coches, hasta que no se quedó colapsado Nueva York y no se empezó a generar normas, creo que ahí estamos tan con esta idea de que no se pueden hacer normas, que viva la libertad. Entonces no, hay que poner límites para que esto pueda funcionar de otra manera, ¿no? Sí. Vale. Bueno, entonces la idea que yo hago con estas personas es también a todo el mundo. Entonces, cuando yo empecé a hacer toda la investigación sobre sexualidad, hicimos otro cuestionario con no sé cuantísima gente por internet. Entonces, hacíamos una vez al mes, nos reuníamos y hablábamos vamos a conversar sobre sexualidad. Entonces, ¿qué nos encontramos? La sexualidad sigue siendo un tabú. No se habla. Podemos hablar con nuestros hijos y hijas de cómo tienen que hacer, de cómo se tienen que vestir, de cómo vamos a dedicar un montón de tiempo a enseñarles a cómo hay que comer adecuadamente. No educamos en la educación afectivo-sexual a las criaturas. Y esto es central,
porque en la medida que nosotros no lo educamos, entonces claro, pero como me dicen los padres y las madres, ¿cómo les voy a...? Si a mí nadie me habló, entonces creo que este es el tema, que por eso se necesita crear estos espacios para poder hablar, ¿no? Entonces, lo primero que yo os planteo es que necesitamos revisar la manera en la que se ha explicado la sexualidad. Pongo el cuento porque creo que a nivel epistemológico necesitamos revisar la manera en que la entendemos. Este cuento seguro que lo conocéis todos, ¿no? Que es el rey hindú que trae a unos sabios ciegos para que le expliquen cómo es un elefante. Cada uno, como nos pasa en las ciencias sociales, consideraba que el elefante, entonces si uno tocaba la oreja era como un abanico, si el que tocaba el colmillo era como el que tocaba la pata. Cada uno tenía una versión, cada parte que decía el sabio era real, pero claro, no veía la globalidad, ¿no? Entonces, lo que es fundamental es que a nivel de las ciencias sociales la sexualidad se ha estudiado totalmente de manera fragmentada. Entonces, por un lado, ha habido el inicio del desarrollo y se empieza a teorizar sobre la sexualidad. Kraft-Benir, Freud toma de Kraft-Benir, que desde luego no lo cuenta, que es lo que le copia el nombre de masoquismo y sadismo, que el que lo sacó fue Kraft-Benir, no fue Freud, y va a haber Foucault, vamos a encontrarnos con Master y Johnson, va a haber un montón, Pérez Tupiñá, que creo que ha hecho un trabajo extraordinario sobre el estudio, pero entonces cada uno va a estudiar un aspecto de la sexualidad. Pero entonces lo que yo quiero que veáis, que la sexualidad, Humberto Maturana, que a mí es otro autor que me ha enseñado muchísimo, plantea que nuestra manera de percibir la realidad está totalmente limitada y fragmentada. Y no podemos, o sea, somos un sistema complejo y la sexualidad, naturalmente, si yo os diría, ¿cómo definiríais cada uno de vosotros la sexualidad? El mundo está absolutamente cargado, pensamos que la sexualidad es la genitalidad, ¿no? Cuando resulta que ese sería un componente de la sexualidad, pero no el único, ¿no? Entonces yo digo que la sexualidad, por eso os pregunto qué es para vosotros la sexualidad, yo digo que la sexualidad es un fenómeno muy complejo que involucra la totalidad del ser, incluye factores biológicos, psicológicos, culturales y éticos. Yo defino también a nivel ético si lo que hago en mi conducta, en la relación, porque es como que, ¿no? Muchos pacientes me dicen, no, si eso solo es eso, como si el sexo fuera una cosa que ocurre por fuera del ser humano, ¿no? Entonces yo digo que la interrelación de todos estos factores van a dar forma a la sexualidad y a la manera en que cada ser se vincula, porque la sexualidad es mentira que solo es eso. Hay afecto en cada relación. Puede haber un afecto de dominación, puede haber un afecto de imposición, puede haber un afecto de eso, pero hay afecto, no hay, o sea, al revés. El momento del encuentro sexual con otro ser humano es uno de los momentos en que a nivel emocional hay un nivel de intensidad emocional más grande. Entonces, no es cierto. Entonces, implica... es la capacidad, yo la defino como la capacidad de disfrutar del propio cuerpo y con otros cuerpos, de dar y de recibir placer. Los componentes, voy a ir muy rápido, los componentes, digo que la experiencia sexual se produce en todo el cuerpo, involucra desde los niveles micro, hormonas, neurotransmisores, los niveles afectivos, los niveles cognitivos, las fantasías, los deseos, incluyendo el campo cultural, económico, político y ético. Entonces, un señor, si tiene dinero, quiere comprar el cuerpo de una mujer y no tiene una relación sexual de dominación, entonces tiene un componente económico. Puede haber otra manera de tener sexo, ¿no? A nivel subjetivo, cada uno se percibe a través, como yo sé si estoy excitada, de los sentidos, y hay un aspecto muy importante que haríamos a través de Porges y de todo lo que aparece ahora mismo en toda la neurociencia, que sería todos los otros dos sentidos, que sería la introcepción y la interocepción y la propiocepción, es decir, toda esa información. Entonces, en realidad, el órgano central de la sexualidad es el cerebro. Integra la información proveniente del cuerpo, emite las secreciones hormonales y crea los estados mentales que acompañan a la experiencia sexual.
¿Qué hormonas acompañan a la excitación sexual? Los estrógenos, la testosterona, la endorfina, la oxitocina y la dopamina. Pero estas hormonas, que es muy importante, porque ¿qué pasa? Que todo el trabajo extraordinario que ha hecho Pérez Tupiñá, yo recomiendo este libro, creo que es de lo más actualizado sobre conocimiento ahora mismo actual sobre sexualidad, en cuanto al funcionamiento fisiológico, qué áreas cerebrales, escáner, todo esto muy claro, pero no se queda fuera los afectos, la emoción, el género, etc. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién estudia lo que pasa en un cerebro y qué hormonas se segregan cuando uno sufre un abuso sexual? Cuando tiene que someterse, ¿no? Podemos hablar ahora del consentimiento, la hormona que aparece, y entonces ahora mismo, que es impresionante, vivimos en un mundo totalmente sexualizado, las investigaciones actuales muestran que cada vez hay menos relaciones sexuales. Cada vez más yo me encuentro con chicos que no pueden tener relaciones sexuales porque su sexualidad es mirar internet y masturbarse. Y entonces, terrible, o sea, terrible. No pueden porque no han aprendido todo lo que tienes que aprender para vincularte con otros, ¿no? Un poco al hilo de lo que planteabas de las... Entonces, todo esto, yo todo esto lo trabajamos con los adolescentes. O sea, esto es central para su bienestar porque nos estamos jugando aspectos fundamentales de la convivencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estoy en una situación de estrés, entonces muchas de las razones... Entonces yo con muchas mujeres me río mucho, con niños, y dices, yo el sexo ahora mismo desaparecido. Entonces la explicación a nivel bioquímico tiene que ver con que cuando yo estoy en una situación de estrés largamente continuada, las hormonas que aparece central es el cortisol, y el cortisol bloquea y anula todas las hormonas que tienen que estar presentes para la excitación sexual. Entonces, además de los componentes biológicos, hay unos componentes culturales. Entonces, quiero que veáis que cada cultura y época histórica ha tenido su forma de vivir la sexualidad. Entonces, os pongo, la primera imagen es la en el Paleolítico, ¿no? Había sexo, y entonces yo me he tenido que estudiar todo este tema de cómo era la sexualidad en esa época, porque ahí no había patriarcado, y las relaciones eran de otra manera, y ahora lo vamos a ver. Voy a la Edad Media, ¿no? Que es cuando aparece, ¿no? También ahí la relación sexual era de otra manera. Ahí todavía el peso de la Iglesia no había conseguido, entonces estaba mucho más permitido. Hay una colegiata y más, pero hay una que yo he conocido, y no os he puesto, los capiteles, por ejemplo, están llenas, de la colegiata de Cervatos, los capiteles están llenos de imágenes eróticas. Entonces luego ahí tenemos que diferenciar qué es el erotismo, qué es la pornografía. Bueno, sería largo para explicar. Esta otra, que es el siglo XIX, yo os recomiendo esta película, lo vais a pasar fenomenal viéndola, es Histeria, que explica de qué manera se conceptualizaba. Imaginaros, entonces esto fue el gran paso que hizo Freud, que pudo nombrar y explicarnos que existía la sexualidad. En aquella época, las mujeres burguesas inglesas, como no se sabía ni que existía el orgasmo, no se sabía cuál es, esto es lo que luego estudia Master y Johnson, ellos consideraban, una de la manera como lo son los hombres los que han explicado la sexualidad de las mujeres, consideraban que las mujeres histéricas, se debía, histeria viene de ísteros, de útero, a que nuestro útero era errante, andaba por ahí caminando por el cuerpo para arriba y para abajo, y entonces el médico, el psiquiatra, masturbaba a las pacientes y entonces ya cuando la paciente llegaba al orgasmo, a eso le llamaban el paroxismo histérico. Entonces las mujeres se iban muy relajaditas y muy tranquilas. Entonces la película está genial, muy divertida, porque había una cola, todas las damas inglesas iban a que su médico, entonces se inventa el vibrador justamente porque el médico acaba con una lesión en el dedo de masturbar que no podía con ella, ¿no? Entonces, os pongo aquí también toda la imagen de lo que fue el Renacimiento, que luego vamos a ver, y este libro de Ana de Miguel, Neoliberalismo Sexual, que es en qué medida ahora mismo lo que nos imponen frente a la idea de que no teníamos que tener, que la sexualidad era mala,
todas mis chicas que yo atiendo tienen que tener, y si no han tenido relaciones sexuales completas con 16 años ya se les ha pasado el arroz, entonces porque entre ellas están permanentemente con estos temas, ¿no? Quiero que veáis entonces de los datos que os había dado, que en este no los he dado porque voy muy rápido, los niveles de violencia sexual en los últimos años, el incremento según la propia investigación de... Ahí, por favor, no me sale el nombre, da igual. Se ha multiplicado, calcular, en un 100 y pico %, o sea, es que se te ponen los pelos de punta. Esta conexión entre la sexualidad y la violencia no ha existido siempre, surgió con el patriarcado. Os recomiendo este libro, que es Gerda Lerner, para mí ha sido clave conocer su propuesta. Dice, y ella dice, no podemos comprender el mundo, la vida y la sexualidad si no comprendemos su historia y su evolución. Porque normalmente tenemos la comprensión de la sexualidad desde lo que nos contó Freud. Freud ya lo dijo muy claro para él. La sexualidad masculina tenía un componente agresivo que cuando no era capaz el hombre de conseguir a través del cortejo tener una relación sexual, aparecía la violencia y la agresión. Palabras textuales que me las sé de memoria de Freud, ¿no? Ella, Gerda Lerner, que muere en el 2013, ella hace una investigación maravillosa. ¿Ya acabo? Un par de minutitos y acabamos. Bueno, ella lo que plantea, y os recomiendo también, o sea, hay que estudiar a estas mujeres. Esta mujer es Rihanna Eisler, que estudia también todo lo que fue la sexualidad en la época prepatriarcal. Gerda Lerner dice que el patriarcado, durante 2,5 millones de años, vivimos en relaciones que éramos cazadores-recolectores, en las que la sexualidad se asociaba a la vida y a lo sagrado. No era pecado, no era nada malo, y fue con la construcción del patriarcado y la guerra, porque el patriarcado viene de la mano de la guerra, cuando los hombres tienen que romper con lo que es la conexión con el otro. Y claro, ¿cómo voy a mantener el encuentro con el otro? Entonces se idealiza la guerra, se idealiza la dominación, y eso es lo que se traslada. Entonces, además, Gerda Lerner se explica cómo para la acumulación, cuando además ya entramos en la revolución del Neolítico, se desarrolla la agricultura, empiezan a aparecer los excedentes, empieza a haber la acumulación, vienen las épocas de las glaciaciones, aparece la escasez y entonces ahí aparece la violencia para sobrevivir, pero en esa violencia yo, que soy el fuerte, mataba del clan, mataba a los hombres del clan, me apropiaba de las mujeres y ella, Gerda Lerner, plantea que es a partir de esto cuando los hombres aprendieron a lo que era esclavizar, porque no se sabía qué había que hacer para controlar a la mente de otro ser humano y esclavizarlo, ¿no? Bueno, voy a ir muy rápido. Tranquila, que hemos empezado un poquito más tarde y tienes un poquito más de tiempo. Vale. Ella entonces plantea que hay un modelo de sexualidad que es en el modelo colaborativo, que la sexualidad se vive desde la colaboración, desde la relación mutua, desde el deseo mutuo, y en el modelo jerárquico, que es propio de las sociedades patriarcales, que está basado en la dominación y la obediencia. Se bloquean, niegan, dice esta mujer, y hace otra investigación impresionante, esta mujer todavía está viva, y se distorsionan las necesidades de apego, de empatía y de conexión afectiva, que esto es lo que vemos, que la mayoría de los hombres niegan. Ellos lo que quieren es ganar, triunfar, etcétera, pero las necesidades de conexión emocional, la empatía por el otro, etcétera, están absolutamente... Entonces se genera una sexualidad totalmente conectada al dominio y a la sumisión, y dice ella que mientras que en el periodo anterior el símbolo era el cáliz y esta imagen que era una diosa, entonces todas las investigaciones arqueológicas en este periodo aparecen las diosas como algo venerado, porque eran las que generaban y daban vida, mientras que cuando ya surge el patriarcado, lo que aparece es la espada y el poder, en lugar del poder de generar vida, aparece el poder de dar muerte, ¿no? Digo que la violencia sexual se ha naturalizado y erotizado. En mi libro hago todo un desarrollo sobre lo que son los mitos, todo lo que... Imaginaros que en el Génesis
Aparece Yahvé cuando se supone, además, ya Eva nos culpan absolutamente, ya hacen una proyección del mal en las mujeres, y entonces hay unas frases que también me he aprendido de memoria porque me impresionaron. Le dice, cuando se supone que no, o sea, han desobedecido, porque lo que impone el patriarcado es la obediencia, no la libertad. Entonces, cuando se supone que han desobedecido la orden de no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal y se han comido la manzana, y la que inductora había sido la serpiente y la seductora que le había seducido al pobre Adán era Eva, entonces le dice, Yahvé le dice a Eva palabras textuales: parirás a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Esta sentencia la hace Dios en el Génesis. El Génesis es, o sea, las dos primeras hojas del Génesis es el aspecto mitológico más importante que ha construido nuestra mente. Un mito, seguimos considerando, hay una investigación, por ejemplo, en Estados Unidos, más de la mitad de la población considera que el mundo existe tal y como se describe en la Biblia. Entonces, imaginaros en qué nivel. Salimos de la religión y nos vamos a la Ilíada. ¿Quiénes son los héroes en la Ilíada? Los guerreros y los asesinos. Se rapta una mujer, nadie se plantea qué pasa, pero hemos erotizado totalmente la violencia. Y esto viene desde que se construye. Aristóteles justificó todo lo que tenía que ver con la sujeción de la mujer, y pues dice que el hombre tiene que sujetar a la mujer por su inferioridad psicológica y moral. Y esta manera de conceptualizarnos con las mujeres sigue vigente hasta hoy, ¿no? Estamos dando pasos impresionantes, pero tenemos que seguir. Entonces, estamos en esta situación de transformación, y esto es lo que habla de por qué nuestras chicas están tan paso rápido, porque ya he planteado cómo Freud se asoció la sexualidad a la violencia, ¿no? En 3 ensayos para una teoría sexual, que ha sido un libro clave en la construcción de la identidad y de la cultura del siglo XX. Aquí justificó totalmente, consideró que la sexualidad de los hombres tenía un componente agresivo y el de las mujeres era masoquista. Y aunque a día de hoy, dentro del mundo de la psiquiatría y de la psicología, no lo contemplemos, este esquema es el que se presenta en la pornografía. El hombre como sujeto activo y la mujer allí puesta como por el ayuntamiento para satisfacer los deseos, ¿no? Y además, en el malestar de la cultura, en el 30, convirtió al egoísmo y al deseo de dominio en la esencia de la motivación humana, ¿no? Que luego vendría, entonces aquí yo os pongo, aparece la cultura de la violación. También os recomiendo muchísimo este libro, es de una mujer que hace un estudio, Esther Tourone, nos dice que la cultura artística y patriarcal presenta como arte erótico escenas que contienen abusos, violaciones y vejaciones que se han perpetuado a lo largo de los siglos, conformando una cultura de la violación aceptada que daña a las mujeres, pero también a los hombres, pues se les enseña a ser potenciales abusadores. Este otro libro también es impresionante, de Mónica Lario. Se ha quedado hecha traumatizada, se ha tenido que pasar, ha hecho la tesis sobre la pornografía. Entonces ella comenta, cuando hace su presentación del libro, el impacto, el horror, lo que hay ahí, lo que no, yo no he visto ni quiero ver, vale lo que me cuentan, lo que ellas han visto, ¿no? Y dice Mónica Lario que en la sociedad tecnológica la pornografía erotiza de manera constante la violencia sexual y la desigualdad de poder. Entonces, en la actualidad la violencia sexual se ha erotizado, y esto es una de las causas. Además, me voy más rápido, esta mujer es Rosa Cobo, es una profesora que ha hecho una investigación serísima sobre pornografía y sobre la industria, que en este momento ella dice que los avances en igualdad han producido cambios sociales y transformaciones innegables en el imaginario social. Esta tendencia de una sociedad más justa, saludable, está junto con otra que trata de resituar la masculinidad y la feminidad a los roles tradicionales y a los sujetos que se salen de la norma. Entonces dice, la industria sexual, pornografía y prostitución se ha convertido en una industria ilegal potentísima. Mueve más de 5 millones de euros al día en España y promueve una sexualidad basada en la violencia y la dominación. Estos son sus libros.
somos el número 13 en el mundo en el ranking de consumo de pornografía. 1 de cada 4 hombres reconoce haber pagado para tener sexo. Entonces aquí yo planteo que tenemos que plantearnos seriamente esto a la violencia sexual. La industria sexual y prostitución está dañando nuestra forma y da forma a los deseos sexuales de la ciudadanía, promoviendo una sexualidad basada en la violencia, el dominio y generando un mundo deshumanizado, ciego y mudo a la violencia sexual, al sufrimiento ajeno. Y aquí voy a toda pastilla. Hay que revisar el pensamiento freudiano sobre la sexualidad. Entonces, los experimentos de Harlow. Entonces, quiero que veáis en qué medida la sexualidad es algo que se construye desde el vínculo que establecemos con nuestras madres y con nuestros cuidadores tempranos. En esta investigación que hizo Harlow, que quería demostrar que no era que hay la pulsión, que me voy a la teta, y entonces ahí también Watson pensaba lo mismo, Harlow lo que hizo fue ver que realmente lo que el monito, puso aquellas 2 monas, una mona era de felpa, la otra mona era de alambre, la mona de alambre tenía la leche, el monito iba a mamar, pero no se quedaba con la mona de alambre. Podéis sacar este experimento, está precioso de verlo a los monitos. El monito se iba a la mona de felpa por la calidez que le daba el vínculo. Pero estos monos, que fueron criados así, la que fue criada una sola, pobre, con la de alambre, en una situación de estrés no tenía recursos de defensa. Se quedaba en sumisión, en congelación, no se podía defender. En el mono tenemos en común el cerebro mamífero con ellos. Estos monos criados sin una madre humana, cuando Harlow los metió en jaulas con adultos, no eran capaces de tener relaciones sexuales. Yo tengo pacientes que han vivido una precariedad afectiva muy importante, que acuden a consulta por su dificultad para mantener, porque la red neural del placer se construye en la relación con... O sea, no viene... O sea, claro que tenemos el instinto, pero la posibilidad de tener una sexualidad humana en el encuentro con otro se construye en el encuentro con otro. Entonces yo pongo aquí que la sexualidad se va construyendo a lo largo de la vida. Voy a ir más rápido con las imágenes, lo vais a ver muy claro. Como el placer que compartimos con nuestros bebés cuando les bañamos, les acariciamos. Mi paciente que no había tenido esta experiencia no habría creado la red neural de la sensualidad, que luego entonces otro tema que tenemos que diferenciar es que una cosa es la sexualidad adulta y otra cosa es la sensualidad, que es la posibilidad de sentir placer. Las mujeres estamos muy diseñadas para poder disfrutar de la sensualidad. Nos podemos dar un masaje, etc. Los hombres, como han tenido que prohibirse todo este tema, yo me río de hombres que no pueden ir a un masaje porque lo erotizan inmediatamente. Entonces, yo me gusta mucho ir al monte, hicimos un viaje a la India a hacer un 6000 y cuando acabamos, las chicas nos fuimos y los chicos no podían por el temor a que el contacto físico con unas manos lo fueran a erotizar. Entonces creo que, qué pena, ¿no? O sea, creo que esto es importantísimo que lo sepamos. Bueno, el género no me va a dar tiempo porque ya voy súper pasada, lo dejamos para la tarde. El género va a condicionar totalmente la manera de vivir la sexualidad. A los 2 años de vida, hay una investigación de Susan, y está en aperturas este artículo, una investigación, un niño sabe si es hombre o si es niño o niña y lo que tiene que hacer para comportarse de acuerdo a su rol. Entonces, en lo que tiene que hacer va incluso todo lo que tiene que ver con el mundo de las emociones. Cuando he planteado entonces la publicidad y la televisión son claves en la construcción de la subjetividad y de los deseos, y planteo cuántas horas pasan los niños. En la última investigación, un fin de semana pueden pasar del orden de 5 horas. La Organización Mundial de la Salud plantea que hay que un máximo de 2 y por favor y no más. Ayer en esta mujer nos hablaba también. ¿Qué mensajes? Aquí os hablaba de Edouard Bernays, que fue un sobrino de Freud, que fue el creador de la publicidad, y él se dio cuenta de... Entonces, Phyllis Morrison le contrató
para que solo fumaban cigarrillos los hombres, para que nosotros fumáramos también. Entonces, contrató al mejor psicoanalista de Nueva York. Este psicoanalista le explicó cuál sería el deseo más anhelado de una mujer, era la libertad, y entonces hizo que en un día de Pascua, en el desfile de Pascua por Nueva York, contrató a unas chicas al lado de las fumando. Todas las mujeres de esa generación, yo incluida después, he tenido luego ya dejado por fin de conseguir dejar de fumar, hemos fumado porque esto es lo que hace la publicidad, te asocia a un estímulo. Entonces aquí aparecería muy largo, que creo que es importantísimo que lo pudiéramos ver. Hablo de que la sociedad está pornificada, nuestras niñas están absolutamente erotizadas y si queréis, a la tarde ponemos a hablar más despacio cómo Internet está organizando, o sea, las horas que pasa, el impacto que tiene. Entonces, ¿en qué medida está organizando los deseos sexuales? Quiero que veáis a esta mujer. Aquí, otro aspecto de cara a la salud mental, esto es una investigación que ha hecho Amnistía Internacional, dice cómo TikTok es la plataforma más utilizada por los adolescentes, genera adicción y daña la salud mental de los menores. Un informe de Amnistía Internacional desvela que la aplicación es adictiva por diseño, está diseñada para... Ahora, pensar también vosotras, cuando veis una serie, lo difícil que es parar de ver la serie. Está diseñada por diseño. Nuestros vídeos muestra vídeos que pueden ser perjudiciales para niños y niñas, con tal de que sigan deslizándose para su aplicación. En este mismo concluye que TikTok promociona vídeos que romantizan e idealizan los pensamientos depresivos. Yo doy fe de ello, porque en la consulta me ha pasado. Entonces hay que trabajar muchísimo qué están viendo, qué están... Bueno, aquí os hablo de todos los efectos. Entonces, la pornografía está dañando la posibilidad de tener una relación sexual desde la empatía, desde el respeto, porque lo que se ha erotizado es la dominación y la violación. Entonces, los chicos quieren reproducir con las chicas lo que están viendo en la pornografía. Y ellas... ¿no? Pensar, os pongo las 50 sombras de Grey, en qué medida fue un bestseller mundial, en qué medida el sadomaso se ha considerado que es transgresor y progresista, ¿no? O sea, ejercer violencia nos la hemos comido como que es lo más guay, lo más saludable, ¿no? Esta mujer, eso no es eso, os digo para que podáis trabajar con vuestros adolescentes. Nos plantea que ella está trabajando mucho con adolescentes y entonces les plantea este libro que eso que ven en la pornografía no es eso, que eso es violencia, pero todo esto hay que trabajar, que no me da tiempo. Este es el libro de mi amigo Luis Ballester, que estudia nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues una educación afectivo-sexual. Sí, seguro. Muy bien.